Salud. la trama verde para lo que necesiten. Espero que aprendan mucho. Bueno, yo soy Gisela Romo, tengo 22 años de clase en Gregorio, de 12 años que hago la actividad conmigo en la escuela agraria de Café Latín. Me gustó, me aprendí una chica. Bueno, espero que aprendan mucho también porque es un interno muy fácil de hacer y mucho beneficio. Bueno, Sofía Rolani, también ingeniera agrónoma, también de Rosario, la historia nos trata un poco. Y bueno, también hace ya unos años que andaba con la idea de poder hacer algo con el tema del medio ambiente, que es algo que me interesa desde muy chiquita. Y bueno, se presentó esta oportunidad, este grupo muy lindo que se formó y nada, esperamos que les sirva. La idea es también, como ya se dio en el primer encuentro, intercambiar, van surgiendo cosas, así que más allá de la información que nosotros podamos brindarles, de la experiencia que tienen miembros del grupo y bueno, desde la parte teórica, también la idea es que la experiencia de cada uno de ustedes y lo que cada uno de ustedes tenga para dar, está bueno para intercambiarlo con los demás. Ya surgieron cosas interesantes en el primer encuentro, así que bueno, esperemos que sigamos por ese camino. Lamentablemente, bueno, la tormenta hizo que mucha gente se asuste un poco y no pueda venir, pero siempre la información vamos a intentar pasarla por el grupo. Por eso, para los que todavía no están, no sé si todos están en el grupo. Bueno, la idea es, tenemos dos grupos. Uno es meramente informativo, para que justamente la información no se pierda, entonces está cerrado, lo manejamos nada más que nosotros para mandar puntualmente las cosas importantes. Y el otro sí está pensado como un intercambio para que se genere ese ida y vuelta. No es obligatorio estar ahí en los grupos, pero bueno, por una cuestión de organización vamos a ir mandando toda la información por ahí y bueno, es algo práctico. Bueno, bienvenidos y vamos a ir arrancando. No sé si alguien quiere decir algo, si tienen alguna duda, algún comentario. Sí. Bueno, yo soy Laura Ribando, hace 25 años que estamos en la zona, porque mi marido trabaja en Romania. Por la pandemia arrancamos a hacer pita y a hacer compostaje, y bueno, y ahí vamos tratando de hacerlo con mi hijo. Así que nos sumamos también para ver qué podíamos hacer. Bueno, soy Andrea, soy docente de nivel inicial y trabajo con los niños, con todo esto. Claro, las maestras somos gran reutilizadoras de materiales y bueno, nos unimos por eso. La idea, como para comentarle desde el principio a fin de lo que apunta este curso, es de los residuos que tenemos en casa, ¿qué hago? Desde que veo la el ciclo continúe, porque en realidad vamos a usar como abono o de la huerta o de la planta, y el ciclo no se termina. Es toda una rueda que comienza en la cocina y vuelve a la cocina otra vez. Así que vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada para los que no estuvieron y avanzamos con el segundo encuentro. Bueno, como dijo Luis, vamos a ir viendo qué es lo que vimos en la primera clase. Lo primero es, con lo que empezamos, es qué es el compostaje y qué es el compost. El compostaje, hablamos de que era el proceso que llega a generar el compost, y ese proceso de compostaje es un proceso en el cual la materia orgánica grosa se va a ir degradando, se va a ir transformando en una materia orgánica que va a ser más delicada, que va a ser procesada y que finalmente llega a ser el compost. Y eso se da ya de por sí de manera natural, pero con el proceso de compostaje, con condiciones más controladas, lo que va a hacer es que eso se acelere. Y que bueno, al estar controlado, esa materia orgánica final la podamos utilizar sabiendo
nutrientes que sean fáciles de asimilar para las plantas, y eso va a generar mayor producción en el caso de que estén de producción, que la planta se enferme menos, que tenga más sanidad, que sea más fuerte, que exista más actividad, todo eso porque va a estar, entre comillas, mejor alimentada o va a tener un mejor suelo para poder. La tierra compostada tiene la característica que es la diferencia por ahí con un suelo de patio o algo suelo ya trabajado, que si ustedes lo ven, es muy granuloso. Esos procesos que se dan en el compostaje, que son microorganismos trabajando aeróbicamente, porque necesitan oxígeno, hay microorganismos que son esos bichitos que a simple vista no los vamos a ver actuar, pero que están, que necesitan oxígeno. Entonces, toda esa degradación que se da con temperatura, humedad, estos bichitos y el oxígeno, hace que todo ese material que les contaba Sofi, que metimos a la compostera, se vaya degradando. El resultado, ¿cuál es? Esa tierra negra que la agua y se granula toda, y lo que decía Sofi, que mejora las condiciones del suelo, justamente por eso. El suelo está formado por partículas. Esas partículas se unen y forman agregados. Yo si agarro un pedazo de suelo en casa y lo rompo, esas estructuras que quedan formadas se llaman agregados. Lo que hace el compost es mejorar toda esa estructura y hace que el suelo sea más suave. ¿En qué favorece a la planta, además de que tiene nutrientes accesibles? Que la raíz de la planta puede acceder sin ejercer ninguna presión, ningún trabajo extra para penetrar y llegar al agua, al oxígeno, a todo lo que pasa abajo. Entonces, esa energía que la planta gastaría en enraizar, la va a gastar para producir flores o frutos. Eso es uno de los principales beneficios a tener en la huerta o en las flores de casa en tierra compostada. Bueno, con respecto a los residuos, porque cómo vamos a llegar a generar este compost, ¿no? Para poder generar este compost dijimos que es la degradación de materia orgánica. Entonces, ¿qué materia orgánica uno tiene disponible en la casa? ¿No? Tenemos residuos cuando uno genera en la casa basura inorgánica y basura orgánica. La basura orgánica es todo lo derivado, digamos, de la cocina, el jardín, pero, como estuvimos viendo la clase anterior, todo lo orgánico se puede compostar. ¿Alguien de los que estuvo se acuerda o sabe? Bueno, están los no y los sí. ¿Alguien se acuerda de algún no, por ejemplo, que hayamos dicho esto no se puede compostar? O saben, la gente que hace compost, por ejemplo, ¿qué saben que no van a ponerle al compostero? Hay algo que saben que ya de por sí, más allá de todo lo que es vidrio, metal y todo eso, que sería la parte inorgánica, ¿alguien sabe qué es lo que no podemos poner? Bueno, por ejemplo, todo lo que es derivado de origen animal, no lo vamos a poner. O sea, grasa, huesos, los restos de comida que están condimentados, o sea, por ejemplo, una ensalada. A ver, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa con eso es que ya tiene aceite, ya tiene
patógenos que luego al ponerlo en la compostera se pueden llegar a quedar, digamos, en este compost, y si lo vamos a usar para una huerta, por ejemplo, se puede transmitir. Entonces todo lo que es de mascota no. Y dentro de los sí, ¿alguien se acuerda la diferencia entre los materiales marrones y los materiales verdes? De lo que estuvimos viendo, ¿o saben de qué se trata? Bueno, los materiales verdes es todo lo que tiene mayor cantidad de nitrógeno y es todo lo que tiene mayor cantidad de humedad. Y los materiales marrones tienen más cantidad de carbono y tienen mucha menos humedad. Cuando nosotros armamos la compostera, que es lo que vamos a ver hoy, tenemos que tener como un porcentaje beneficioso para que todos esos procesos se puedan dar bien, por una relación entre el carbono y el nitrógeno, que bueno, es algo técnico, pero a los fines prácticos nosotros vamos a saber que más o menos hay que poner el doble de marrones que de verdes, ¿no? Después, cuando lo hacemos de manera natural, quizás esa proporción varía un poco, se va a hacer igual el compost, pero bueno, siempre nosotros vamos a hablar de lo que es como lo ideal. Después puede haber como variaciones con respecto a eso, pero eso sería el ideal. Materiales marrones son hojas secas, virutas de madera, acerrín, todo eso sería como la parte de jardín. Y después tenemos los rollos de papel higiénico, papel, en lo posible lo vamos a ver que es mejor triturado, cartones, todo lo que no tenga impresiones. O sea, tiene que estar sin tinta. Porque también eso tiene químicos, entonces. Lo mismo que las servilletas por ahí en casa, cuando nos limpiamos que terminamos de comer, eso no va. ¿Por qué? Porque también tiene residuos alimenticios, como las mujeres por ahí que trabajan en Navidad, eso tampoco va, porque altera esa microflora que se forma dentro de la compostera. Igual que tampoco pañales y bueno, todo ese tipo de. Y dentro de los materiales verdes, también vamos a tener lo que generamos en la cocina y lo que generamos en el jardín. O a lo mejor tenemos solo de cocina. Puede pasar y hay forma de compostar también solo con lo de cocina. El otro día salió la duda el tema de las bolsitas de té o de café. Hay bolsitas que por ahí tienen dentro de su composición algo de plástico y no son solo de papel. Entonces por ahí lo que recomendamos es romperla, tirar el residuo del café o el té o el mate cocido en la compostera y la bolsita va a la basura. ¿Por qué? Porque la etiquetita, aunque sea un pedacito de papel, también tiene tinta. En la bolsita yo no sé si se va a destinar el 100% de la compostera. Reduzco, sí, sacarlo de adentro y además me sirve la compostera. El resto lo desecho como basura normal. También por ahí los cuidados o las consideraciones puntuales dependen mucho del destino final que le vamos a dar al compost. Si nosotros al compost, por ejemplo, lo vamos a usar solamente para el jardín, que no es una huerta, quizás esas cuestiones como más puntuales, bueno, si tiré el saquito, que no sabemos si es biodegradable o no, no pasaría tanto como si lo vamos a poner en una huerta como microplástico. A veces nos gana la practicidad frente a lo que deberíamos hacer. Y esto es lo que decía Luli al principio, cuando hablaba del ciclo, ¿no? De lo que sería el ciclo y de esta transformación, que lo que vamos a lograr con el compost es justamente que ese ciclo se cierre, ¿no? Que es un proceso natural que se da en la naturaleza. Nosotros vamos a hacer parte de eso. En vez de estar tirando esta parte orgánica y generándola como basura, al hacer el compostaje lo que estamos haciendo es que vuelva a la tierra, que es a donde correspondería volver en un proceso natural, ¿no? Sí, algo para sumar.
que sacamos por semana, más que nada para los que no están haciendo compostaje actualmente. Entonces con eso lo que vamos a hacer es poder saber la cantidad real de basura que vamos a estar generando con y luego cuando empecemos el compostaje. Entonces nos vamos a dar cuenta de cuánto se reduce nuestra basura, o sea, la que sacamos a la calle y la que va a terminar en el horno. ¿Tienen alguna duda de los sí y los no para compostar? De los residuos por ahí que se usan en casa o en el jardín, o si tienen algunos animales, por ejemplo gallinas. Es importante que los desechos de los animales sean de animales libres, no confinados. Eso es importante. Por ejemplo, si yo tengo gallinas en un corralcito, en un patio de casa, eso lo puedo ocultar, como decía mi compañera, tiene que esperar un tiempo que eso se estabilice un poco y después sí lo voy a poder usar, no inmediatamente, no es que barro el gallinero y a la compostera. Se puede usar, tiene que esperar un tiempito ahí para que mueran todos esos microorganismos que podrían estar afectándome, porque muchas veces adentro de la compostera están las lombrices, que son las que ayudan muchísimo y un montón al trabajo. Entonces, todos esos microorganismos afectan esa fauna que tengo ahí adentro. Ahora que me dijo lo de las lombrices, vamos a aclarar que todo lo que vamos a hablar, más que nada de la cuestión de los tiempos, porque van a ver la cantidad de tiempo que lleva así compostar, está sin o sea, sería sin lombrices. Después vamos a hablar de lo que sería la parte del hombre compuesto, pero sin lombrices. ¿Por qué? Porque las lombrices van a acelerar el proceso. Se puede hacer con lombrices, se puede hacer sin lombrices. Los tiempos que estamos hablando acá son más que nada sin las lombrices. Eso es una aclaración para que lo sepan. ¿Qué materiales y herramientas vamos a necesitar para compostar? Esto ya es de ahora, desde la clase del día de hoy. Algunas cosas la habíamos estado hablando, pero bueno, en primer lugar vamos a necesitar la compostera. Sí. ¿Esto lo pasan también? Sí, sí. Yo no estoy tomando nota de Sí, no, estoy tomando. tenemos un material que es más, por ahí esto tiene más cosas que lo que vemos acá, y después también pasamos el tabú. Yo empecé hoy a lo que vieron en la clase anterior. Sí, después de eso no sé, estamos todas medio que aprendiendo del tema del grupo y eso, no sé si queda en el grupo o si debemos. Bueno, entonces ahora cuando está, ahora lo volvemos a mandar, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué es la compostera? La compostera es artefacto o lugar donde vamos a realizar el compostaje. Entonces, la compostera va a tener que tener unas ciertas características para poder cumplir la función de que todo el proceso se dé como se tiene que hacer. Ahora después ya vamos a hablar bien de lo que son las composteras y de qué cualidad y qué características tienen. Herramientas. Bueno, ahí vemos algunos dibujitos. Son las herramientas típicas del jardín y algunas herramientas puntuales que quizás las vamos a necesitar para específicamente compostar. Nada, por ejemplo, en el jardín quizás necesitemos una carretilla o un bolsa o lo que sea para a lo mejor juntar las cosas y trasladarlas. Vamos a necesitar probablemente sí, bueno, sí, una palita. No, el aerador, que no, pero no el aerador, sí, el martillo también. Vamos a necesitar algo para remover el compost, ¿no? Entonces, este algo para remover el compost también, claro, también va a depender del tipo de compostera, por el tamaño, por la cantidad de residuos. Bueno. Eso que ven ahí es una zaranda. La zaranda la vamos a necesitar en la etapa final del proceso de compostaje. ¿Por qué? Porque probablemente ya haya toda una parte que sea compost, justamente lo vamos a zarandear. ¿Para qué? Para que las partes más grosas que todavía no se terminaron de degradar del todo, las volvemos a poner en la compostera, pero ya pudimos sacar una parte del compostaje. Bueno, otra de los materiales que vamos a necesitar en realidad es el sitio, o sea, el lugar donde vamos a realizar el compostaje. Ese lugar tiene que tener unas características determinadas. Lo podemos hacer tanto afuera como adentro, también dependiendo de la compostera que vayamos a elegir, porque eso depende también de
tenga un resguardo del sol en el verano, es decir, que no, ¿por qué el sol en el verano? El calor, como decía Luli, acelera todos los procesos. Entonces, si le da demasiado el sol en el verano, puede acelerar los procesos, puede generar olor, puede atraer bichos. Entonces, la idea es que en lo posible, en el verano, tenga un poco de sombra y en el invierno sí le pueda dar el sol. Entonces dicen, bueno, no sé, ubicarlo abajo de un árbol que tenga follaje caduco, que en el invierno no tenga hojas y en el verano lo tenga. Eso sería lo ideal. Igual siempre después están toda la gama de posibilidades en el medio y uno también lo va a ir viendo y probando. Con el tema de los residuos, lo importante es saber, como hablábamos antes, que vamos a tener residuos de cocina y residuos de jardín. Entonces, vamos a necesitar un lugar a donde guardar los residuos en la cocina, una cuestión de practicidad, y un lugar a donde guardar o acopiar los residuos del jardín. Todo esto es por una cuestión de practicidad. Eso no quiere decir que uno no tenga la compostera y vaya y salga la leche que una vez terminó de cocinar. Lo podemos hacer también, pero lo ideal es tener un tablito, un tupper, puede ser raya más grande. Y lo de la compostera, bueno, sí que también depende de qué hijo, depende del residuo que generamos en casa. Una familia de 2 o 3 no va a tener el mismo residuo que una familia de 4 o 5. Una familia que come más vegetales no va a generar el mismo. Entonces, cada sistema se va a ir acomodando a las necesidades de cada familia. Por ejemplo, yo tengo baldes y, por ejemplo, lo que decía Sofía es lo levanto a los carros y los voy llevando. Somos 4. Y ese sistema mientras ahora me está funcionando. Pero si ella elige, por ejemplo, una familia, algo más fijo, más estable, yo tengo que pensar que no lo voy a poder mover en verano. Entonces tengo que buscar, y como decía yo, planificar a futuro también, que yo no voy a poder mover, qué va a pasar en pleno verano o qué va a pasar en pleno invierno. Hay que ver todas esas herramientas. Sí, y no es, a ver, yo digo, no, para una cuestión de practicidad, si uno lo va a hacer no es lo mismo una familia que si lo hace una institución, o si no estoy todos los días en el lugar donde va a estar la compostera. Entonces, todas esas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Para mí, lo práctico es tenerlo cerca de la casa, porque si uno lo tiene cerca, lo ve, lo puede controlar, es lo ideal. Un poco es que lo vamos a poner en la puerta, ¿no? Pero para mí es lo ideal porque también es una cuestión de, como hablábamos antes, de cambiar el hábito. Entonces, cuando uno no está acostumbrado a hacerlo, si vos lo tenés ahí y lo estás viendo, te vas a acordar de, tengo que hacer esto. ¿Alguna duda ahora? No, tema aguas, verde. Bueno, eso también la clase pasada lo que vimos fue que hay que tener como un equilibrio, ¿no?, en esas cuestiones. Entonces, hay composteras, que ahora lo vamos a ver, que se sugiere que estén tapadas. Hay procesos donde vos, si escurre, porque lo tenés en la tierra y tenés un buen escurrimiento de la tierra donde está, que no se te va a negar, no pasa nada, quizás si no estamos en una época que es muy lluviosa. ¿Por qué? Porque lo que veíamos en la clase pasada es que hay que organizarlo. Entonces, eso también es un equilibrio que vamos a ir viendo. Si llovió, está lloviendo toda la semana, a lo mejor no hace falta regarlo. Y no lo tapo y dejo que llueva. Ahora, si sabemos que va a llover, no sé, 300 milímetros en un fin de semana y está en un lugar donde se puede negar, bueno, ahí quizás sí lo tengas que tapar con un silbolsa, con
tendría que haber oxígeno, se llenan de agua. Entonces, ¿qué pasa cuando todo ser vivo ahí necesita oxígeno? Se asfixia, se muere. Ahí todo el trabajo que la compostera estaba realizando lo pierde, porque todos esos microorganismos se mueren por falta de oxígeno. Entonces hay que ir regulando porque el humedad no me puede faltar para el proceso de descomposición y supervivencia de todo lo que está ahí adentro, y no me puede haber en exceso porque me falta el oxígeno. Ya vamos a ir aprendiendo cómo detectar si falta o no humedad. Bueno, justo. La compostera entonces es el lugar o el recipiente donde vamos a hacer el proceso de compostaje y vamos a nosotros colocar los residuos. Y hay que tener en cuenta el estancamiento del agua, que habría que evitarlo. Lo que hablamos antes de que no esté expuesta al sol, más que nada en el tema del verano, en el invierno no es tan preocupante. Esto sí es importante, que tenga una barrera, si lo vamos a poner en el exterior y hay animales, o puede llegar a haber animales, tiene que tener una barrera física. Una barrera física que se interponga entre el compost que se está generando y el exterior. En este caso van a ser seguramente animales domésticos o animales de granja, roedores, que vamos a tratar de evitar que aparezcan, pero tiene que estar esa barrera física. Tienen que asegurarse, como decía Luis, la aireación, por todo lo que comentó recién. Y esto de que cuente con 2 módulos en el caso de composteras que quizás son de menor tamaño y también depende de la cantidad de gente, pero lo ideal es tener 2 módulos porque cuando se llena uno y se va haciendo el proceso de compostaje en ese, ya podemos ir iniciando otro y no perdemos tiempo ni estamos generando. Bueno, ahí están los dibujitos de los tipos de compostera. En la clase pasada había varias personas que ya están realizando compostaje y se dio esto de que, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, cada uno como que tenía una manera distinta y eso es lo que hablábamos antes de cuál vamos a seleccionar. Y bueno, vamos a seleccionar dentro de las posibilidades teniendo en cuenta el espacio que tengamos, teniendo en cuenta la cantidad de residuos que generemos y los materiales disponibles, porque no me voy a poner a hacer una compostera de pallet si no puedo conseguir los pallets, ¿no? No voy a volver loco con eso también. Entonces es como ir encontrando ese equilibrio entre el espacio, la cantidad de residuos, los materiales que uno tiene disponible y las características también que uno sabe que va a poder mantener o que va a poder trabajar, porque eso también tiene que ver, porque si yo me mando a hacer una compostera gigante y después no tengo una herramienta para poder remover el compost o airearlo, es como ¿Se puede que... renovar tipo con cualquier cosita? Sí. No, pero tenés que tener una herramienta, una palabra, por eso. Si vos tenés, por ejemplo, los de palo, que son como estos, tenés que considerar que después vos con algo lo vas a tener que remover eso, ¿no? Entonces, son cuestiones a tener en cuenta. Y los procesos van a ser también distintos. Por eso, por ejemplo, fíjense que este tiene una apertura, una puerta ahí, y estos, por ejemplo, no tienen puerta, están directamente abiertos, no tienen una tapa adelante. Dentro del material que nosotros les vamos a entregar, les vamos a dar una ficha que es de un PDF, de un material que nosotros estuvimos realizando, que nos pareció que estaba interesante porque hay un montón de distintos tipos de compostera y está explicado cómo hacerlo. El encuentro próximo, que va a ser dentro de 2 semanas, vamos a hacer con ustedes algunos tipos de compostera. O sea, lo vamos a hacer en vivo y en directo para que ustedes participen y lo puedan ver. ¿Qué pasa con el tema de las composteras? Bueno, Luis, no sé si vos querés contar la experiencia tuya de los baldes. Yo tengo un balde de 20 litros, ¿vieron los de pintura? Bueno, uso 3. Perforo, 2 van perforados abajo porque es donde yo voy llenando y todo ese proceso va agarrando también un líquido por la humedad y por el mismo proceso que se llama lixiviado. Ese líquido donde lo almacenan, el que está abajo, que es un
abajo, una aspiradora. Ese líquido después lo uso para regar mis plantas porque es puro fertilizante. Lo disuelvo un poquito en agua y riego. Lo que yo voy haciendo en esos baldes es ir amontonando los residuos de cocina, como les decía, de verdad, tengo un bol arriba de la mesada, voy llenando ahí, cuando eso llega al tope voy y lo tiro. Lo desparramos, pongo un poco de tierra ahí en el jardín con una pala y eso vuelve. Yo, en mi caso, por ejemplo, tengo lombrices. Son las que hacen el laburo ahí. Cuando eso se llena, cambio los baldes y las lombrices que van a hacer, como el alimento empieza a estar en el de arriba, suben solos. Por esos agujeritos que yo les generé a estos dos baldes que uso de intercambio. Ese es el tiempo que va a estar el compostaje ahí y se va a mí me funciona y yo después de eso lo uso en la huerta. Y así voy haciendo el ciclo. En mi caso uso baldes de 20 litros. Me funcionan bárbaros. Lo que hago es a los costados, con otro perforante de chapa, el clave 3, y eso es lo que me hace en el tope para que no se me apilen los 3 puntos, es donde hace la fuerza. Probablemente uno de los que hagamos sea algo sencillo, La parte práctica, es como les decía, a ver, el otro día la tormenta de Santa Rosa, me desperté, voy y estaba el balde, pero que hice, tú lo planté, lo corrí, la ciudad me cayó y lo corrí. Voy viendo el sol también, lo voy moviendo, va a llover, lo corro. Para mí es lo más práctico. Con el tema de lo que son las composteras, bueno, para los que no sabían, porque no en la clase anterior, tenemos composteras para dar y acomodar. Las vamos a entregar por el tiempo más o menos que dure el proceso de compostaje para que puedan experimentar. Esas composteras que nosotros vamos a entregar son composteras cerradas, están hechas con plástico reciclado y son modulares. Más o menos con el tema de las balas, pero son cerradas. ¿Por qué? Porque están pensadas para ponerlas en un lavadero, bajo una galería. Son lindas, son lindas. Bueno, pero por eso la primera. Son negritas, cancheras. Para la primera experiencia, para el que nunca hizo, es algo por ahí más sencillo. ¿Qué tienen esas? No se van a remover como se removerían las más grandes o las que tengo afuera. Entonces, lo ideal es que vayan con lombrices. ¿Por qué? Porque además son chicas, entonces no le vamos a poder poner trozos grandes de madera o, ahora lo vamos a ver a eso, todo lo que es el material seco que genera aire, espacios. Va a quedar todo como más atenazado. Entonces las lombrices lo que van a hacer es el trabajo de ir generando esa aireación. Los lombrices, yo por ejemplo en el patio de mi casa cuando un pozo para plantar algo, hay saco de ahí. Sí. Ah, no, la coloco, digamos. A los chicos les encanta. Elena, agarrame. Me encanta. Sí, igualmente están las californianas que son la posta, digamos, y tenemos, así que seguramente vamos a entrar. Ah, Porque las composteras vinieron y se están ¿se puede mestizar? ¿Se puede hacer mestizaje o bueno, no sé si se Es que que todo no la la que llegó en casa. ¿Cómo? ¿Vos te ¿Por qué dirías la la californiana? californiana y la del patio? porque tienen, la común digamos tiene un proceso lento y la californiana es un poco más acelerado. Son más voraces. Claro. Bueno, yo tengo dos tipos de compostaje, uno es cubierta de las ruedas que desechan la gomería, son dos, y bueno, a medida que voy haciendo el proceso en eso, voy pasando por un pozo que no es recomendable porque si llueve se inunda y si se inunda se van todos los nutrientes que tiene ya realizado. Entonces no lo recomiendo. Sí, en un lugar alto, tiene que ser por ahí, más cuando es época llovedora, y después taparlo con un nylon, por si tenés gallina, pues las gallinas te revuelven todo, y si tenés perro también te orinan, porque hacen por qué te orinan, entonces es recomendable taparlos. Sí, va
regulando. Pero tapado, después mantener la humedad y eso. Lo que tienen tanto el legal como el que son aplicables es el beneficio de la recolección de los lixiviados. Cuando uno lo hace directamente sobre la tierra, ese lixiviado no es que se pierde, pero va a ir a la tierra ahí, ¿no? Va a quedar ahí. Después, por ejemplo, en mi caso, no sé si está la foto armada, Pero me más parece que no hay. Sí, pero no hay. mayoritario. Ah, eso está. Sí, el de malla metálica. Bueno, yo tengo armado uno de malla metálica, que hicimos una bolita abajo para poder ir sacando el compost, porque uno va a ir aplicando de abajo hacia arriba, entonces el proceso va a ir también de abajo hacia arriba y el compost que esté listo primero va a salir abajo. Entonces hicimos una puertita abajo como para poder ir sacando. En mi caso, bueno, tengo la posibilidad de tener bastante material seco por el lugar en el que vivo, entonces eso me permitió pensar en algo un poquito más grande y bueno, se va aplicando, pero también consumo mucha verdura y fruta, así que como que voy compensando para las dos cosas y opté por esa opción. Por ahora no lo toqué, no siento que se haya negado en lo que es los controles que hay que ir haciéndole, que uno es el de la humedad, que bueno, el libro otra vez va bien, por ahora va bien, no se me ha negado y siento que va bien. A lo mejor en algún momento de más lluvia lo tenga que tapar, a ver. Pero hay un tema importante de los siglos, ¿no? Que va a mejor, es el tema de tanto cítricos como cebolla. Eso hace que el pH en mi sistema pase a ser muy ácido. Entonces, si bien yo no es que no puedo poner nada, tengo que controlarlo, no ir metiendo todos los días, o sea, poner cáscara de cebolla, cáscara de pomelo, por el tema de la acidez. Eso crea algo ahí adentro que no está tan bueno. Claro, la tierra se divide en una escala, digamos, de acidez. Y las plantas también, depende de la acidez, van a ser la planta. Si tiene mucha acidez, hay plantas que no van a nacer. Ese es el siempre hay que compensar lo que se pone en un 20-30% de cada cosa y no se siente la misma. Sofi me decía que por ahí le recuerda el tema del contenido de humedad. Si yo agarro con la mano y aprieto, y cuando abro, agarro el compost, o el suelo, lo que fuere que yo quiero controlar humedad, aprieto, y cuando abro mi mano, se me deshace todo, o sea que no queda unido, eso le está faltando humedad, como que regalo. Si yo aprieto, me caen algunas gotillas, cuando abro la mano, queda con la bolita de mi mano, eso formadito, está excelente. Me cayeron algunas gotitas porque obviamente yo presioné lo de abajo, digamos, lo que estás haciendo. Si yo agarro y me chorrea, se van a dar cuenta, me chorreo es porque me está sobrando una. Esa es la manera práctica, rápida y para sacar una duda en el momento. Repito, si aprieto y se abre y se deshace todo, o sea que no me forma un agregado, está faltando nada. Si aprieto, caen algunas gotitas normales, abro y queda mi agregadito formado, estamos bien. Si aprieto y me chorreo todo el vaso, tengo excesiva humedad. ¿Cómo arreglas eso? Agrego material, por ejemplo, con un poco de tierra y tengo en cuenta de no regarlo obviamente y de poner en algún lugar que esté más cubierto de lluvias o que por ahí me un poquito más de sol que ayude a que se secado. ¿Y la tierra que pones ahí, y cualquiera que tenés, no? Porque generalmente vos tenés tierra en tu casa, pero tierra por la que transitan animales, por la que Yo mira, baldeás y va agua con productos. Hoy agregué tierra. Agarré la palabra y la puse y me llamó la atención, era roja parecía. Comparada a la otra que estaba ahí adentro, que es la que uso, era negra. Esa tierra que vos vas usando, que en realidad después vos volvés a usar, va y viene, es increíble cómo va
casa. Sí, por ahí lo ideal con el tema de los animales y eso, a lo mejor que dice ella, sacar la parte como de arriba y buscarle un poco más abajo, que sabemos que a lo mejor no va a tener directamente. Incluso ahí van a visitan toda la... Bueno, acá como un resumen más o menos de cuáles serían entonces los pasos para poder compostarlo. Lo primero que vamos a hacer es elegir, o sea, en base a todo esto que estuvimos viendo, a las características de nuestro lugar, los residuos que generamos, los materiales que tenemos disponibles, vamos a elegir qué compostera vamos a hacer y la vamos a confeccionar en caso de que sea una que tenga una estructura. Después vamos a empezar a separar los residuos, como hablábamos antes, en la cocina y en el jardín por una cuestión de practicidad, y luego vamos a ir a disponer los residuos en la composta. Para lo cual vamos a hacer un juego, no sé si estuvieron viendo que es el Todo que se va a decir. ese no es como el que dijo que se había hecho uno con que queda cerámica. El otro día una señora que dijo que tenía una latita y que le había forrado todo con la tapita y yo miraba como Yo tengo la rosería que me había dado hace un mes y ahí está, por eso. Bueno, esas bolsas sirven mucho también, se pueden reutilizar, bolsas que uno tenga en el tema del jardín. Bueno. es increíble cómo en casa después van agarrando el alto. El tema del toda la basura. claro. Miren, a mí me pasa que estaba ahí pobrecito y Leo nos cayó la partida de una perfecto, si lo tenés ahí más fácil ahí que hacer esto. Y ahora solito van a pasar ahí. Sí, se va creando conciencia. Sí. Pero ahí, bueno, el tema del jardín, como estuvimos hablando, sobre la proporción de la cantidad de residuos secos y húmedos, por ahí uno poda y dice, voy a meter en la compostera. Bueno, para poder ponerlo en la compostera, quizás si ya tenemos exceso de material verde, nos convenga dejarlo que se seque la hoja, que se seque un poco la rama, entonces lo dejamos en algún lugar donde siempre tratando de cuidar eso, ¿no? De esa proporción. Si puse verde como seco, si puse seco como verde, y con el tema del tamaño, ustedes piensen que todo eso se tiene que dar, que hay microorganismos y bichitos que se van a encargar de ir rompiendo todo eso para que se vaya transformando. Entonces, nosotros queremos que el proceso sea un poquito más rápido, quizás los restos de cocina y si lo picamos un poquito antes de tirarlo mejor, y lo mismo con el tema de los secos, pero por ahí no tanto, porque como lo seco genera este aire que necesitamos y la estructura que necesitamos, quizás no hace falta tan chiquito como el otro. Bueno, ahora sí, vamos a jugar un rato. Ahí les fuimos dejando por mesa, estos son 4 mesas, así que hay unas imágenes. Lo ideal sería que puedan ustedes ordenar de abajo hacia arriba cómo pondrían ustedes para iniciar una compostera. La voy a iniciar hoy. De abajo hacia arriba. Hoy voy a iniciar la compostera en mi casa. Entonces, con todos esos pedacitos que tienen ustedes, que serían como las capas de la compostera, desde abajo hacia arriba, ¿cómo las ordenarían? ¿Cómo lo ordenamos? Más abajo de todo. Bien. ¿Procura que esté en huevo? Papel y cartones. Sí, ¿sabes qué te voy a preguntar? También te puede dar cuenta por la teca. Porque Bueno,
erraste. Ay, no erraste. No erraste por querer. No. Esto hay que sacarlo. No, está queriendo hacer trampa. Está queriendo hacer trampa. No, Juanjo, no estoy quejando. distinto y nos vamos a ir como compartiendo. No, porque, para tapar. Está bien. El pato hay que esperar que se seque y después lo ponemos. Lo ponemos arriba. Pero ahora hay que esperar que se seque. Bien. Sí, que no espera. Yo me parece que el papel. Claro, después le pones esto que lo va a mojar. Después le pones hojitas Y esto le va a hacer peso para que se quede. Claro, para que sea barnice. Se va a barnizar. Porque dice rama, corteza, material y grueso. Bueno, vamos por esto. Vamos por esto. Ahí está. No sé, acá te dijo que quería hacer trampa. Te dijo que quería hacer trampa. No sé, mate yo le voy a hacer trampa. Acá sí te voy a estar. Acá tenés que estar. Todo lo vamos a compartir, así que. Bueno. Vamos a ir grupo por grupo. Porque los cuatro son distintos, así que vamos grupo por grupo diciendo cómo, o sea, van a ir leyendo lo que dice cada una de las capas y cómo las fueron ordenando. O sea, de abajo para arriba, o sea, qué es lo primero que pondrían y qué sería lo último que pondrían. ¿Bien? ¿Vale? Esto no está chequeado. Es la idea. Hojas secas, ramas, cortezas y materiales gruesos, orgánicos de cocina, ramas secas finas, pasto verde, hojas secas. Bien. Allá. Hojas secas, ramas y corteza, acerrín. Podría ser entre restos de cocina y restos verdes, ahí estamos en duda, y hojas secas. Allá. Ramas, cortezas, materiales huesos, fina capa de tierra, resto de verduras, cáscara de huevo, hojas secas, papeles y cartones y pasto recién cortado. Ok. ¿Y acá? Ramas, cortezas y materiales gruesos, fina capa de tierra, restos de verdura y frutas, hojas secas, restos de verdura y frutas y hojas secas. Ok. Bueno. Esto que les mostramos acá es lo ideal. Siempre hablando de lo ideal. ¿Tienen claro? Eso es lo ideal. Lo ideal sería arrancar cuando empezamos, más que nada las que se hacen en tierra, que no es lo mismo que hablábamos antes, si lo voy a hacer en un balde, que si lo voy a hacer en tierra o si lo voy a hacer en las que son cerradas. Todo lo que es cerrado y chico, la capa de ramas y corteza grande y todo eso, probablemente no la hagamos porque obviamente no nos va a beneficiar, ¿no? Pero pensando a lo mejor en un lugar al aire libre, lo ideal sería que esa primera capa sea de ramas y corteza materiales gruesos porque es como la que va a generar no combustible, ese colchón que haga que no se compacte todo y que genere ya aireación abajo y aireación con la tierra. Luego podemos poner una capa de marrón, que quiere decir marrón, hojas marronitas o acerrín, o sea, todo lo que es capa marrón sería hojas secas, acerrín, pasto seco, todo lo que sería seco, cartones, papeles, todo eso sería una capa marrón, o sea, que cualquiera de todas las... Algo para aclarar, No, pero todos los papeles tienen que ser sin tinta. Sí. Luego pondríamos una capa verde, luego vamos a ir alternando capa seca, capa verde, capa seca, capa verde. La capa seca y la capa verde pueden ser de distintas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un momento tengo pasto seco y en otro momento tengo hoja seca y en otro momento. Entonces, la idea es capa marrón, capa verde, capa marrón, capa verde y arriba la tierra.
finalizar con una capa final. Eso es cuando la hago a la compostera. Y es lo ideal. Ahora, no tengo ramas y cortezas de material grueso y bueno, me meto muchas hojas marrones abajo, secas. Bien. ¿Qué pasa cuando empiezo a agregar cosas a la compostera luego de haber hecho esto? Cuando uno empieza a agregar, lo ideal sería también ir manteniendo como esa proporción de un poco más de seco que de verde. Y cuando le agregamos cosas nuevas, lo ideal sería, por ejemplo, si le estoy agregando mucho verde, agregar un poquito de seco para restar un poco de humedad. Igualmente eso lo van a ir también viendo ustedes, dependiendo de lo que explicó antes Juli, del tema de la cantidad de humedad que tengan, ¿no? A lo mejor no hace falta agregar tanto seco, pero sí mezclar quizás un poquito con lo que tengo antes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy agregando un poco de verdura y hojas secas hoy, y capaz que lo mezclo, no hace falta que haga el volteo, que lo vamos a ver después, o esa mezcla más profunda que lo vamos a ver después, pero que sea mezclando un poquito con lo que ya había puesto abajo, como para que no quede tan expuesto, como para que los microorganismos que ya estaban trabajando en el otro tengan como más contacto con el nuevo que le estoy poniendo. Igual esto siempre es hablando de lo ideal. No quiere decir que después lo haga igual, porque los procesos naturales se hacen igual. Entonces, esto es como para favorecer y para que se haga como sin problemas, sin entrar en profesores, sin que se generen mochas, sin que se generen malos colores, porque también pasa eso, que a lo mejor, no sé, justo se dio que el fin de semana estuve cocinando un montón con verdura, con frutas, generé un montón de residuos verdes y yo los pongo todos juntos en la compostera y capaz que se generan moscas. Entonces a lo mejor ahí o les tiro un poquito de hoja seca o un poquito de tierra o algo, más que nada los que son abiertas. Ahora si es algo cerrado, bueno, ya ahí está. Bueno. Depende de cada casa, lo vuelvo a repetir y lo vamos a chocar hasta el último día. Por eso yo en casa, por ejemplo, no tengo para jugar algo, le corto el pasto y tiene un poquito así. Entonces mi sistema, lo que mejor me quedó es el balde, porque yo voy tirando los residuos de mi cocina y para tapar eso, porque cuando yo el balde y luego arriba del otro balde se ponen estas mosquitas chiquititas que le echan con el salado. Entonces le tiro un poquito de tierra porque de verdad es una paradita como para tapar eso. No es que voy a ir con un montón de tierra. Pero a mi casa, mi sistema es el que mejor me quedó porque yo no tengo ni rama, ni sarrín, ni tampoco genero mucho volumen de pasto. Entonces, para casa, el mejor sistema que se nos adoptó es ese. Cada uno de ustedes después cuando terminemos van a ver qué sistema en casa le queda mejor. Sofi tiene un montón de parques, un montón de árboles de lugar, entonces el sistema que mejor le quedó es el Mash. Cada uno, herramientas hay miles, pero cada uno va eligiendo cuál le queda más cómodo a su hogar. Recuerden que dentro de lo que es seco y marrón también podemos incluir lo que es cartón, papel, siempre que no tengan tinta. Por ejemplo, los cartones de la pizza, por ejemplo, si no están muy sucios, tienen demasiado aceite, si tienen un poquito de aceite no va a pasar nada. Pero eso, por ejemplo, es ideal. Lo corto en pedazos. de los huevos? La cáscara de huevo. No, también. Sí, también. Sí. Siempre eso que está muy. Sí, los huevos, sí. También. Bueno, lo que hablamos antes, si tengo el sistema de módulos, empiezo a llenar el segundo cuando empiezo con el segundo cuando se llena el primero. Esto de 3 a 5 meses, el compost va a estar listo. Hablando de compost que no tengan lombrices. Probablemente si tienen lombrices sea antes. Y hablando de por qué de 3 a 5 meses. Porque no es lo mismo si yo lo inicié en pleno invierno que es el inicio ahora. Porque en pleno invierno, por una cuestión de temperatura, va a estar todo mucho más tiempo hasta que empiecen a subir las temperaturas y todos esos microorganismos empiecen como a tener más activación. Lo que decíamos antes del tamizado, una vez que más o menos el compost está listo, lo podemos tamizar
también es bueno por el tema de las lombrices, porque para no perder las lombrices, necesitamos y lo llevaremos a poner de vuelta en el mundo. Yo no voy a pensar. Sí, obvio. ¿eh? Hay que cuidar las lombrices. No, pero por eso la tengo Con ahí. las manos. Con las manos. Sí. Bueno, es organizado con las manos. Pero ¿cómo sé cuando la cantidad, con la cantidad, porque en el pasillo va contando de 40 Y otra litros? cosa es que las lombrices ponen huevito, entonces una forma de no perder los huevitos también pasa por la saladita esa y no perder los huevitos. Bueno, y lo que decía Luliana, el tema de los que tienen el formato junta el lixiviado, juntar ese líquido lixiviado del líquido que se produce por la misma descomposición, es como agua con un montón de nutrientes que se van a ver que es como un agua marrón, oscura, que también se usa como fertilizante. Es esta. Sí. Ese líquido Tiene como líquido, como olor a tierra. sí, no tiene olor. Bueno, estas son algunas recomendaciones que ya estamos viendo. Colocar 2 partes de residuos secos por cada parte de residuos húmedos. Mezclar el material nuevo con el antiguo, lo que hablábamos antes. Esto de cuando metemos comida, tapamos un poco con el material más antiguo con residuos secos. Triturar los residuos de cocina más chiquitos si queremos que el proceso sea más rápido. Los residuos de jardín pueden ser picados, pero por ahí no hace falta que sean picados tanto como los de cocina. Y esto de llevar un registro de lo que se va agregando está bueno para tener como una noción de qué es lo que le fuimos poniendo, porque también depende de lo que nosotros fuimos poniendo en la compostera, va a ser el compost que vamos a obtener, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que le pusimos, este compost va a tener distintas características y quizás algunos nos sirvan más para... Son generalidades y quizás a nosotros para el jardín no nos importa, quizás si es para huerta o para algo más específico sí, porque como hablamos antes con el tema de la naranja o de la cebolla, por ejemplo, con el tema de si lo vamos a usar para lombrices o si lo vamos a usar para algo en particular, quizás no sería tan recomendable, por ejemplo, poner tanta naranja, por ejemplo, sí. Cuando empecemos con el tema de la compostera, a partir del encuentro que viene, les vamos a dar una ficha para que ustedes puedan ir llevando el registro de todo lo que van a ir poniendo en el grupo. Bueno, esto lo vamos a ver como muy por arriba, es para que ustedes tengan una noción de qué es lo que está pasando en la compostera, para que se forme el compost. Es algo más técnico, teórico, pero está bueno que uno tenga conciencia de que todo eso va a pasar por un proceso y en ese proceso, como hablamos al principio, como contaba Luis al principio, van a estar actuando microorganismos. Los microorganismos van a estar actuando, no van a ser siempre los mismos. Todo eso que nosotros vamos poniendo en la compostera va a pasar por un proceso en el cual, como no sé si llegan a ver, tiene distintas etapas. En esas distintas etapas la temperatura va a ser distinta y dependiendo de la temperatura los microorganismos que van a actuar van a ser distintos. Esto es importante porque si por alguna razón esa temperatura vuelve a bajar, es como que el proceso se va a ir estancando en estas etapas y no va a llegar a la parte de maduración. Es simplemente por eso. Va a suceder igual, se va a terminar haciendo el compost igual, pero por ahí como que estamos teniendo en cuenta porque uno va así, pero a mí me tardó más a la otra persona. Y bueno, son procesos biológicos naturales y no son estéticos. Hay muchos factores que son los que van a influir, entonces puede que a una persona esta maduración se le dé a los 4 meses y a lo mejor a otra a los 6 o a lo mejor antes como lombriz. Esto también está bueno tenerlo en cuenta. ¿Cuándo está terminado? O sea, ¿cuándo uno se va a dar cuenta que es compost? ¿Cuándo? Uno lo ve y no reconoce nada de lo que puso.
mantiene, no se pueden identificar los residuos que se vertieron, es de color puro negro y tiene un olor rojo. Eso serían las características que tiene el compost para saber que está bueno, está libre de semillas de patógenos o solo una disminución de volumen. Es también importante darse cuenta de que uno va agregando cosas en la compostera y quizá dice no se llena la compostera. Y eso más en verano, creo que los procesos también son más rápidos. Es por eso, es porque todo eso que nosotros pusimos que es grosso se va a ir degradando y se va a ir compactando o haciendo como más chiquitito. Entonces ahí van a ver que el volumen que uno puso inicialmente se reduce. Eso de libre de patógenos también es importante por el tema de las temperaturas. Tiene que llegarse a esa, digamos, uno no lo va, se puede, cuando se hace de manera industrial, por ejemplo, para hacer cosas para vender, o cuando los tamaños son muy grandes, que se hacen, por ejemplo, no sé, en alguna institución o en alguna cultura, cuando lo hacen así, que se hace a gran escala, hay que tener un poco más de cuidado y de controles. En estos casos se toma la temperatura. Y es importante porque al llegar a una determinada temperatura hay patógenos que son malos que se mueren. O sea, esos patógenos malos no van a estar y es lo que va a hacer que después eso sea inocuo y uno lo pueda usar. Los voy a abandonar, lanzarte la espera. Igual mirá. Esto sería todo por hoy. No sé si las chicas quieren agregar algo. No, que dentro del compostaje también, pero bueno, en la parte de desecho de los animales, tanto la caca de caballo, la de gallina, el conejo, los chanchos, se debe dejar reposar un tiempo hasta que se seque todo eso para que se salgan todos los microbios. Una vez que quedó la torta formada, se desarma, se pone un molde de agua, se pone y se recién sella al horno. Más que nada se lo vamos a hacer para huerta. Hay que ser consciente que uno va a hacer eso para luego fertilizar la tierra de la locura. Más que nada por eso. Conservar esa parte del microbio para no ser contaminados nosotros. Bueno, eso sería todo la temática de hoy. No sé si quieren preguntar algo, consultar algo que me haya quedado dando vuelta. Sabemos que por ahí hay mucha información, que por ahí para los que no están acostumbrados, a lo mejor es como mucha información junta y bueno, nada, se procesa. Y si tienen alguna duda, lo pueden poner en el grupo. Recuerden que el grupo está abierto. Y eso está bueno porque, bueno, las dudas que pueda tener uno seguramente le van a servir para otro también, para resolver dudas de otro. Va a estar todo esto en el material que vamos a entregar. La próxima clase, el próximo encuentro es dentro de 2 semanas. Creo que lo habíamos puesto ahí la fecha, ¿no? Sí, un sábado, seguramente lo vamos a hacer sábado, el mismo sábado. Sábado 11. Creo que es sábado 11. Sí, el sábado primero sería para 11. Lo volvemos a hacer un sábado, el lugar está por definirse, pero probablemente sea al aire libre porque vamos a tener que poner mano a la obra. Así que ya le vamos a estar informando ahí por el grupo. Lo ideal sería que unos días antes cada uno, después lo vamos a poner en el grupo para recordarlo, puede ir juntando, ¿no? Algunos desechos orgánicos, de cocina, de todo lo que estuvimos hablando, para poder luego llevarlo y armar alguna de las composteras que vamos a estar trabajando en ese día ahí en vivo y en vivo. Igual vamos a avisar porque no lo comentamos cuando arrancamos. Nos unimos y somos solo nosotras y por ahí vamos
información, todo lo que se estuvo viendo, y lo vamos a sortear al final del tercer encuentro. O sea que se van a ir con la herramienta de ver en vivo y de poder aprender a hacer 2 o 3 composteras, que seguramente van a ser como la más sencilla, que uno pueda hacer en su casa. Y luego también quizás se pueden ir con una de las composteras brazos, que la vamos a ir acomodando, justamente para que una vez que se haga el proceso, que cada persona pueda haber hecho, que la realidad es que esa compostera de 40 litros es más o menos la misma capacidad de la compostera que se hace con el balde. Entonces, a lo mejor no puede tener la compostera esa que tiene otra en camino, ¿no? O una vez que se haga el proceso, la idea es que vuelva al grupo para poder dársela a otra familia que la pueda necesitar. Y bueno, eso lo vamos a sortear en el próximo encuentro. Después del grupo